Buenos días a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Jonathan Cordero, docente de automatización y control. Continuamos con nuestros capítulos de inteligencia artificial que llevamos durante este semestre. El día de hoy les hablaré sobre la impresión 3D y el diseño aplicado a la robótica. Durante estos capítulos hemos hablado sobre la importancia de las tecnologías TICs, de los videojuegos, cómo han implementado y cómo han cambiado un poquito el pensamiento de los docentes y de los empresarios. Para hablar de robótica en sí, ya enfocándonos en la educación, necesitamos también implementar la parte del diseño 3D. Actualmente el diseño 3D se utiliza para diseñar piezas en diferentes software, unos gratuitos, otros de pago, que en la actualidad pues ayudan e implementan robustez en la parte del diseño, que me permite piezas sólidas, se le puede agregar filtros, dejar pues de una manera, hablamos ya de algo profesional. Después de tener este diseño, ya sería entrar a la etapa de impresión. Para ello tenemos que hacer otros tipos de procesos, el archivo convertirlo a un archivo específico que lee la impresora 3D. Para hablar ya de qué es una impresora 3D, tenemos que hablar del origen, ¿no? Cómo surgen las impresoras 3D tanto en la parte industrial y en la academia. Se habla que en los años 90 se empezó a hablar o a crear las primeras impresoras 3D, pero fue solo hasta el año 2008 donde gracias a la comunidad que empezó a diseñar piezas, a subirlas a internet. Hoy en día se conoce una página pues, muy famosa que se llama Thingiverse, donde yo puedo entrar y de manera gratuita puedo descargar los archivos de muchas piezas que a nivel mundial se están subiendo diariamente, millones de archivos. Hay un apartado donde están los más descargados, los más populares, hay uno de pago. Entonces esa comunidad ayudó en el 2008 a que se conociera a más personas este tipo de tecnología y que no solo se quedara en la parte de la industria, sino que también se pudiera implementar en la educación, ¿sí? Entonces así es como empezó a crecer un poco a poco este boom, gracias a que también pues, se pudieron acoplar con la comunidad de Arduino, que hoy en día es también una gran comunidad de implementación de tecnologías libres, gratuitas, de software abierto, ¿no? Que cualquier persona puede descargarlos, modificarlos y crear algo nuevo. La parte de las impresiones 3D comenzó en un principio de que tocaba cada persona diseñar las piezas, reunir los motores, el Arduino, implementarla, armarla y ya poder imprimir, ¿no? Entonces, pues una dificultad que se tuvo en un principio fue la calibración, la parte de la temperatura, ya que esto funciona con plástico derretido, entonces sí tiene que tener ciertas características y para poder lograr una impresión precisa hay que pues tener un proceso de una curva de aprendizaje donde yo pues armo mi impresora, la calibro y siempre hay cositas que mejorar. Yo ya casi con unos 7 años de experiencia en la parte de impresión 3D todavía tengo mis retos, todavía me fallan las impresoras y como que uno está aprendiendo diariamente en este tipo de tecnología. Entonces, después de ese boom y esa comunidad que empezó a trabajar con ese tipo de software, pues la gran mayoría de las empresas empezaron a comprar estas impresoras, a imprimir piezas. Muchas empresas nuevas, en teoría, empezaron a implementar la impresión 3D en prototipos para vender sus piezas, ¿no? Es decir, que grandes empresarios con este tipo de elementos pueden diseñar una pieza, mandarla a revisión, imprimirla y obviamente testearlas, empezar a mirar fallos. Entonces es una tecnología que en la actualidad se utiliza mucho para ahorrarnos el proceso de voy a mandar a hacer una pieza costosa donde voy a tener que hacer unos moldes que también son muy costosos. Entonces sirve muchísimo para tener una idea, un prototipo y después de que ya se pule estos detallitos ya se puede mandar a una producción a escala donde pues va a salir obviamente más económico porque pues la impresión es económica pero es lenta, ¿no? Se suele hablar de que una impresión normal suele demorar 4 o 5 horas para un tamaño de 10 centímetros, ¿no? Entonces sí es un poco demorada, pero pues la ventaja es que el material se puede gastar 10.000, 12.000 pesos, entonces pues ayuda para muchos empresarios que en la actualidad lo implementan en la parte de prototipos y diseños. Ya hablamos un poquito ahí de esa partecita, ¿no? Dentro ya de la comunidad se hablan de 2 tipos de impresoras reconocidas, está la Delta y está la de resina. ¿Sí? Entonces, si hablamos ya de impresoras Delta y Cartesiana, que hace referente a la parte de PLA, ya estoy abarcando las impresoras más económicas, las que comenzó el boom de la impresión 3D y las más utilizadas. Si usted entra a Thingiverse, va a encontrar un apartado de solo impresoras Delta, cartesianas,
y la más conocida sería la Ender 3, que es como la más económica y la que llegó a todas partes, ¿no? Entonces también esa comunidad ayudó muchísimo a que las personas que tenían ese tipo de impresora pues pudieron repararlas, porque pues en un principio había muchos fallos, y pues gracias a que uno subía en un chat, en un foro, los fallos, los errores, se puede solucionar, y es actualmente la impresora más vendida y la que más tienen en los colegios y en las empresas. Entonces la comunidad también ayudó muchísimo, hablando así de aportes, a crecer a esta marca, y hoy en día es súper famosa, se quedó el mismo nombre de Ender, solo que ahora ya es Ender 3 Pro, Ender 3 2, entonces como que siguieron el legado de la impresora Ender, que fue el inicio de todo, ¿no? Entonces, después de poder lograr una impresión, de tener esta parte ya en físico, ya hablamos en la parte de cómo aplicarlo a la robótica, ¿no? Entonces, en los capítulos anteriores tuvimos la oportunidad de tener invitadas la empresaria dueña de BIT, a la ingeniera Cindy Joana Vargas, que también nos comentó sobre su aprendizaje y la experiencia de trabajar en los colegios públicos y privados referente a robótica educativa, y ellos hablaban de unos kits, ¿sí? Unos kits de Lego, unos kits que en la gran mayoría se pueden comprar, pero tienen un costo elevado, ¿no? Entonces hay empresas encargadas de solo lo que hacen es diseñar sus figuras, sus modelos, sus autos, sus grúas, sus carros, y vender ese archivo ya obviamente con unas guías, como con una información, una data, para que el profesor lo único que tenga que hacer es coger los archivos, imprimirlos, tener los elementos y empezar a distribuirlos a los estudiantes, ¿no? Muchas veces en los colegios se comienza desde cero de crear a los grupos de trabajo, se les da el archivo para que ellos los impriman. Entonces también es muy enriquecedor que un estudiante pueda darse cuenta de cómo se crea los kits, ¿no? De, bueno, me dan el archivo, lo voy a poner en SolidWorks, que es el programa principal para poder diseñar, para poder modificar estos elementos. Después de eso lo voy a pasar a STL y ahí sí lo llevo a Cura. Cura también es un apartado muy importante en la impresión 3D, ya que, como lo hemos venido hablando, es el software más popular, que más se utiliza y que tiene más comunidad trabajando diariamente en él. En Cura podemos hacer el laminado. La impresión 3D se hace por medio de láminas, de pasos, ¿no? Es una CNC, de pronto los que no conocen la industria, es como una máquina que está siguiendo unos patrones de un modelo, ¿no? Y obviamente funciona por medio de movimientos matemáticos de coordenadas X, Y, Z, y en el plano va haciendo la figura, ¿no? Entonces, esta comunidad de Cura también ayudó muchísimo al crecimiento, porque en un principio también la parte de el laminado es importante, porque tengo que pensar cómo voy a hacer las estructuras para que no se colapse la impresión 3D, para que pueda generar una mayor textura, una mayor calidad. Entonces también hay unos tips y unas cositas que hay que tener en cuenta en la parte del laminado para lograr una pieza perfecta y genial, ¿no? Entonces, a los estudiantes a tener esa posibilidad de ver la pieza en un principio en un computador, luego pasar ese archivo a Cura, y de Cura ya directamente a la impresora, y que después de 10 horas, 12 horas ya pueda tener yo, por ejemplo, un carro para un seguidor de línea, que es donde más se utiliza la parte de robótica educativa, ¿no? Diseñar el chasis, la llanta, las puertas. Obviamente se puede personalizar, y en muchos colegios y empresas lo que hacen es personalizar cada kit, cada carrito, para que pueda ser único, ¿no? Y que también tenga el contacto, y también se enfocan unas guías en este tipo de laboratorios a la parte de diseño 3D, para poder ayudar a que los chicos puedan modificar, de pronto si quieren hacer un Monster CAD, si quieren hacerlo deportivo. Entonces también hay unas guías y unas empresas que se encargan de hacer la parte de prototipado y diseño único de este tipo de elementos, ¿no? Y que después de 10 horas el estudiante pueda empezar a armar, ¿no? Porque el reto no es solo imprimir, y a veces uno cuando habla de impresión 3D es fácil pensar que es como una impresora láser, ¿no? Como la que tenemos en casa, que solo es poner el papel y salió la impresora, ¿no? La impresión. En este caso lleva un proceso, como ya les hablé, de calibrado, también de saber manejar los elementos, la materia prima, el PLA, que es un plástico especial, que también hay que saberlo por lo menos almacenar, porque la humedad, el sol afecta ese tipo de elementos, y durante, si usted puede, un mes sin imprimir, y empieza a imprimir, empieza a fallar la máquina por eso, porque el material empieza a perder sus propiedades. Entonces también hay que saberlo almacenar y poder interactuar con ese tipo de elementos como el PLA. Y después de tener ese robot, ¿no? Que es lo básico de toda persona,
o de todo estudiante sería empezar a hacer retos. ¿Cómo yo implemento la parte del diseño a los retos? ¿Sí? Ya se hablan de hacer pistas personalizadas, que puedan hacer cascadas, que pueda el carro rodar, bajar, subir. Entonces también hay otras empresas que también se encargan de hacer el mapa donde van a estar los carros en la competencia y que también puedan hacer las figuras, pueden implementar la parte de cambios. En la gran mayoría de los kits comerciales como Lego, si se daña una pieza, sería ya o mirar si se puede conseguir esa pieza independientemente en otro lado, o ya pensar en volver a comprar otro kit, porque pues son piezas específicas. Lego no es una marca pues que en Colombia en la gran mayoría tenga tanta acogida, porque pues son un poco costosas. Entonces estos kits tienen el problema de que cuando se daña una pieza se parte, que es fácil porque pues obviamente son niños los que están manejando este tipo de herramientas, pueden partirla, dañarla. Simplemente como es plástico, al apretar un tornillo, si no se hace de la manera correcta, si se hace mucha presión o el tornillo de pronto está un poquito desviado, puede dañar la rosca y puede partir, por ejemplo, una pieza importante para un brazo robótico, para una llanta. Entonces, al tener la impresora 3D y a saber diseñar en 3D, se puede empezar a enseñar a los chicos que si se daña una pieza, la vamos a diseñar y la vamos a imprimir nuevamente para reparar nuestro kit, ¿no? Entonces también es importante recalcarle a los chicos la importancia del diseño 3D. A veces está enfocado mucho y las personas piensan que solo un diseñador, una persona que sabe de dibujo en arquitectura, ¿no? Pero obviamente de la ingeniería se está viendo la importancia de cómo no solo saber programar, no solo saber conectar cables, medir voltajes, sino también diseñar, ¿no? Y a veces se limita un poquito. Y al final de la charla les voy a hablar sobre mi experiencia en mi proyecto de grado, mi maestría, que está enfocada, es robótica educativa, pero énfasis en impresión 3D. Ahí viene como mi amor con la parte de la impresión 3D. Entonces voy a comentarle un poquito por qué surgió esas ganas de aprender impresión 3D y por qué hice esa maestría, ¿no? Pero viene ahí de la importancia de no quedarme solo en saber soldar un cable, sino que voy a buscar la manera de diseñar una pieza que me pueda ocultar ese cable, que me lo pueda hacer más, sí, que sea que se vea mejor a la parte visual y que se pueda presentar, de pronto vender. Ya cuando hablamos de ingeniería y de proyectos y de prototipos, ya muchas veces se piensa en cómo yo voy a comercializar un producto, y si tengo un producto donde los cables se ven, donde son visibles, daña un poquito la imagen, porque en la electrónica entre las cosas estén encapsuladas son mejor porque dan más seguridad. La parte del agua, de que pues las personas les da miedo de mover un cablecito y que se haga un corto, entonces sí es importante pues tener todo encapsulado, ¿no? Ya hablando la parte del futuro, ¿no? Porque pues esto se está implementando actualmente. Nuestra invitada que nos habló de la empresa BIT, ella actualmente está imprimiendo piezas, está comercializando, está implementando en los estudiantes y preparando a los docentes, porque ese también es el reto, ¿no? Como yo le digo a un docente que lleva 20 años explicando una materia de una misma forma, de cómo lo voy a motivar para que entre a esas nuevas tecnologías. Obviamente él va a tener que aprender, va a tener que hacer cursos, va a tener que hacer tareas, trabajos. Entonces ese reto de motivar a los docentes actuales para que implementen la parte de la impresión 3D y la robótica educativa en sus aulas de clase. Se sabe que en unos años, y los jóvenes, los que están estudiando pedagogía, los nuevos ingenieros, toda esa nueva pues, población que está estudiando, en unos años pues, para ellos va a ser común, ¿no? También hablamos de la gamificación, va a ser algo que también se va a implementar muchísimo y va a ser algo que tal vez nuestros hijos o nuestros nietos, para ellos va a ser normal, pero para nosotros fue como que, uy, mire cómo cambió, ¿no? Para algunas personas va a ser como que llamativo pensar en cómo ha aumentado y cómo ha cambiado la educación, porque ya prácticamente en ningún colegio se están comprando libros, ya eso también está muriendo un poco la parte de las editoriales, todo ya va a ser virtual. También hablamos un poquito de la parte de cómo implementar las TICs, ¿no? De hacer guías interactivas, la parte de misión 3D, ¿sí? De cómo yo puedo sumergirme en ese mundo y que motivar a los estudiantes. Por ejemplo, hoy tuvimos la oportunidad de dictar un curso de gamificación en Piedecuesta, en el Colegio Balbino, y vimos cómo cambiaron de la actitud los estudiantes, porque comenzamos con la teoría y yo creo que tal vez pensaron, no, otra clase aburrida, otra clase que nos va a hablar sobre la historia de la robótica, y apenas pasamos a la práctica donde les dimos la oportunidad de entrar a una página, poder loguearse y empezar a hacer la programación de un robotcito
que es como funciona CodeWars. De unas cambiaron la actitud, empezaban a trabajar en grupos, a preguntar. Por ejemplo, yo noté ese cambio y a los docentes, pues que también son nuevos en este ámbito de la robótica, y pues ese fue el motivo de comenzar con esos talleres en el Colegio Balbino, porque vienen de una educación muy clásica y quieren llegar a las nuevas tecnologías, y se vio el cambio y la motivación. Ya están pensando en, bueno, profe, ¿qué vamos a hacer la otra clase? ¿Cómo va a ser? ¿En qué adelanto? Profe, dígame otro programa para practicar. Entonces se ve que va a ser el futuro y que los estudiantes están interesados cada día más en aprender, en interactuar, y eso es lo que está planeado para unos años, ¿no? La actitud y el cambio entre los estudiantes. Bueno, entonces voy a comentarle un poquito. Bueno, en la parte del futuro, pues obviamente se va a implementar en todas las industrias, todo va a ser impresión 3D, se va a lograr una calidad superior, ¿no? Porque pues hablamos y conocemos la impresión en PLA, que es plástico derritido, que está a base de trigo, ¿no? Que es un plástico que no es perjudicial para la salud, y es ideal porque la gran mayoría de las personas, los makers, como se les conocen a los que fabrican piezas en 3D, las máquinas las tienen en su casa, en su cuarto. Entonces, de un material que es tóxico, sí ya como que afectaría un poquito, como el ABS. También se puede imprimir en ABS, pero ese material sí es tóxico. Entonces hay que tener la impresora en un lugar ventilado, que no esté encerrado, y esa es la ventaja por la que PLA es el elemento más barato y que se más utiliza en impresión 3D por la facilidad y porque pues es bien, no hacen daño a la salud, ¿no? Entonces como la que más se utiliza. Ya si quiero una pieza más elegante, más lisa, ya hablamos de impresoras en resina, ¿sí? La resina es un líquido, ya es otro tipo de tecnología. Hablamos de una impresora normal que lo que hace es derretir el plástico y lo va depositando en una base caliente, y pues hacer esos movimientos va haciendo como subiendo como en 3D, como si estuviera haciendo un edificio, ¿sí? Casi siempre se compara cuando estoy haciendo una construcción. Hago la base, los cimientos, y va subiendo poco a poco, va haciendo los pisos hasta que llega al penthouse y queda la pieza, ¿no? Ya si hablamos de resina, ya es otro concepto, porque lo que se hace es, lo que hacemos es con un líquido, yo lo voy a hacer lo agrego como en una baldita, en una balda, y ahí lo que se hace es por medio de luz voy endureciendo ese líquido, ¿no? Entonces es un elemento que cuando se ve afectado con la luz ultravioleta se endurece. Entonces lo que hace es como un barrido, y en estas impresoras 3D se tienen una lámina de LCD. Lo que se hace es que manda como si estuviera imprimiendo, eso sí ya más parecido a una impresora de tinta, hace un barrido con la pieza y me endurece solo la parte que deseo, ¿no? Y así poco a poco me va generando toda la pieza. Obviamente esas piezas van a salir al revés, ya tienen otro concepto de impresión, porque la otra es hacia arriba, esta sería hacia abajo, porque pues lo que hace es adherirse a la placa y se va formando esta pieza, ¿no? Ya si hablamos de resina, es un poco más costoso, porque pues el elemento a ser líquido se suele desperdiciar más, es más costoso, hay que tener otro tipo de herramientas, porque la resina, al ser un poquito más tóxica, al ser un poquito más sucia, por decirlo de alguna manera, hay que tener otros elementos, hay que hacerle una limpieza con alcohol, hay que tener otros elementos que me hace, termina de endurecer la pieza, porque obviamente cuando yo estoy imprimiendo quiero velocidad, y muchas veces un barrido se hace en 5 segundos, pero para que una pieza esté bien curada, esté bien maciza, hay que exponerla a la radiación UV 1 hora, 2 horas. Entonces la opción más económica es, después de tener la pieza, limpiarla con alcohol y sacarlas a la luz del sol y dejar la piecita ahí, ¿no? Ya hay unas máquinas especiales, pues porque ya se habla un poquito de pues hacer un poquito más profesional. Entonces se coloca la pieza y va dando vueltas, y con unas lámparas UV va haciendo el proceso de curado, que también se puede implementar, pero pues obviamente todo ese tipo de gadgets o de elementos me va a encarecer una pieza en 3D. Entonces, si una pieza impresa en PLA tiene un costo de fabricación de 50,000 pesos, fácilmente se podría triplicar el valor si lo hago en resina, ¿no? Pero obviamente ya es otra calidad, ya es otro nivel, ¿sí? Entonces, obviamente la impresión 3D está en crecimiento actualmente, se están vendiendo máquinas por todo el mundo, gracias a empresas como Alibaba, como AliExpress, están llegando cada vez más a lugares recónditos que
no tienen distribución, ya que estas empresas pues son nuevas y están vendiendo sus elementos en línea, entonces es muy difícil en un país conseguir como un puesto físico de venta de impresora. Entonces ya los medios digitales, en Amazon también se consiguen, solo pues el problema de Amazon, y para las personas que estén interesadas de pronto en comprar una impresora 3D por primera vez, es recomendable hacerlo en estas páginas de AliExpress, ya que en Amazon, pues como son a veces impresoras que superan los $200, le van a cobrar unos impuestos para entrar al país. Entonces sí es recomendable su primera impresora 3D, conseguirla, por ejemplo, en AliExpress. Es una página que utilizo muchísimo y yo creo que todo ingeniero que compra piezas, elementos, arduinos, cosas de electrónica, utiliza mucho esta página porque es muy segura y la gran mayoría no cobran para entrar al país, ¿no? Entonces, pues para el que esté interesado, sería una buena opción. En Mercado Libre, para los que van más a la fija, también he visto impresoras muy económicas. Actualmente tiene Mercado Libre descuentos, que si compro con cierta tarjeta, que si es la primera vez que descargo la aplicación móvil. Entonces ahí está la oportunidad para poder entrar a ese mundo, que es recomendable para cualquier persona. No necesariamente tiene que ser ingeniero o lo quiere utilizar para hacer una pieza, sino para ser maker. Actualmente también hay grandes comunidades que están diseñando elementos o piezas de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Dragon Ball Z, y lo que hacen es subir las piezas, yo las descargo, las imprimo. A veces hace una etapa de postprocesado, que es pintarlas, lijarlas para que quede más bonita, y se empiezan a vender como coleccionables. También hay grandes empresas en Argentina donde he visto mucho ese auge de pequeños fabricantes de coleccionables hechos en 3D, ¿no? Obviamente ya pues, hay países donde tienen más cultura de coleccionar, como México y Argentina, que considero que en Latinoamérica es donde más se colecciona, y son empresas o empresarios que han tenido un auge, un crecimiento. Comenzaron con una impresora y hoy en día tienen 10, 12 impresoras trabajando todos los días, que es una de las ventajas, ¿no?, de la parte de la robótica y de los robots, ¿no?, que las máquinas no se cansan. Obviamente hay que hacerle mantenimiento, hay que también ser sensato y dejarla descansar ciertos tiempos, pero ya hoy en día vienen impresoras tan bien calibradas, tan bien ajustadas, que están hechas para trabajar continuo. Imprimo una pieza de 24 horas, la quité y pongo otro archivo y sigue, ¿no? Entonces ya ese mito de dejarla descansar las impresoras, de que dejémosla reposar, no es como tan, ya hoy en día no se aplica tanto y son trabajar en línea, ¿no? Entonces hay grandes personas y grandes comunidades que se dedican simplemente a diseñar y a cobrar, porque también hablamos también del negocio que está dentro de la impresión 3D, como yo como diseñador, ya aquí hablando, pues alejándolo a la ingeniería, yo como diseñador puedo enfocarme a hacer mis piezas y a subirlas a una página de cobro. Entonces, por ejemplo, he visto muchas piezas, por ejemplo, de Pokémon, que hacen un diseño muy completo, con bastantes elementos, y lo que hacen es vender la descarga en $1, que pensarán, bueno, si $1 no es nada, pero imagínense si la descargan 1 millón de personas, 2 millones de personas, ya bueno, ya sería muchísimo, ¿no? Pero obviamente ahí también la página también cobra muchas comisiones, pero hablamos de que un buen diseñador que se dedique a vender estos archivos puede también generar una buena ganancia, estar en su casa cómodo, también no tiene limitaciones que le están exigiendo un avance, sino que pues, es cuando termina su diseño, lo sube. Ya hay también comunidades que pagan una suscripción para cada mes le esté llegando los archivos, ¿no? Entonces ya como me gusta mucho el diseñador y sé que hace cosas buenas y que me gustan, entonces lo que hacen es pagar una suscripción tipo Netflix, y cada mes ya obviamente el diseñador se compromete, bueno, yo vendo mi suscripción y cada mes voy a liberar 5 diseños. Entonces la gran mayoría son personas que necesitan vender esos elementos, entonces esperan, le llegan los archivos, los imprimen y los venden. Entonces también así como que estos empresarios garantizan que van a tener en su catálogo diferentes tipos de coleccionables, y también pues les gusta, ¿no? Porque obviamente si a usted le gusta un diseñador, va a querer coleccionar todas las piezas que diseña, ¿no? Entonces, ya aquí redondeando un poquito la parte de la importancia y de la comunidad en impresión 3D, pues quería terminar con mi historia de por qué estudié robótica educativa y por qué me quise enfocar en impresión 3D. Entonces, pues soy egresado aquí de la UDI, Ingeniería Electrónica, y para hacer mi proyecto de grado, pues pensé en hacer una manilla para invidentes. Ese fue mi proyecto de grado, que por medio de un sensor
pueda determinar el color y por medio de parlantes y un proceso pues con arduinos y parte electrónica hacer un análisis, hacer un entrenamiento y me puede determinar el color por medio de un sonido. Es decir, yo acercaba una pieza a la manilla y la manilla pues reproducía un sonido también, o también se puede mandar notificación al celular, bueno, diferentes cosas para que le pueda hablar al invidente y le pueda dar el color, ¿no? Entonces fue un proyecto muy interesante, llamó bastante la atención aquí en la UDI, pero tenía el reto del diseño, ahí no sabía nada de diseño, tuve con pues el apoyo de muchos profesores, pero pues la idea yo quería hacerlo, ¿no? Era mi proyecto personal de hace muchos años, entonces yo hice mi primer prototipo, me acuerdo tanto, que el profesor que me ayudó con la impresión le dio risa, porque fue un diseño muy básico, cuadrado, él me comentaba, mira, aquí no se va a imprimir porque eso está muy pegado, entonces como que ahí se me abrieron los ojos y vi la importancia del diseño en la ingeniería. Entonces, obviamente, con el apoyo del docente, se logró hacer un buen diseño y se implementó y pues me gradué, ¿no? Entonces, siempre me quedó como esa cosita de, yo quiero aprender a diseñar, yo quiero aprender sobre impresión 3D, eso me interesa mucho y veo como un futuro en esa empresa, ¿no? En ese tipo de tecnología. Entonces, pues me di a la tarea de buscar una maestría que tuviera énfasis en la impresión 3D, la encontré en México, pues gracias a la virtualidad pude hacer unos semestres virtuales, pero pues ya para hacer mi entrega de grado y para hacer todo mi último proceso tuve que asistir a México, también fue una gran experiencia. Espero más adelante hablar un poquito sobre esa parte de otras culturas, cómo se está implementando, y ahí me enfoqué en la parte de robótica educativa e impresión 3D. Entonces vimos todo esto que hemos hablado de la parte de prototipos, la parte de cómo aplicarlo a la industria, a la educación, pues tuvimos ahí diferentes tipos de aplicaciones entregables. Me acuerdo que cuando me pidieron la impresora 3D, porque eran uno de los requisitos en esa materia, muchos como que no, pero eso, y pues como yo la quería, yo ya la tenía desde hace ratos, ya la había trabajado, asesoré a muchos estudiantes, hicimos grupos, como en algunas clases eran virtuales nos tocaba conectarnos, no me funciona esto en la impresora 3D, se taponó, no prende, me dañó esta pieza. Entonces me gustó muchísimo pues tener ya como un pasado con la impresión 3D y me ayudó pues a sobresalir cuando hice la maestría, ¿no? Y en la actualidad pues estoy estudiando la ingeniería, el doctorado en ingeniería en la UNAP, y también pues aproveché, pues ya obviamente no es el mismo énfasis en la impresión 3D, pero estoy aplicando esa tecnología en mi proyecto, que es construir un robot humanoide aplicando una inteligencia artificial, un algoritmo, y ahí le metí un poquito de matemática, pero obviamente toda esa impresión o ese robot va a ser impreso en 3D, ¿no? Entonces también va a haber un apartado en mi documento de doctorado donde voy a hablar sobre la impresión, cómo se hizo, las modificaciones, porque he gastado material imprimiendo, tengo allá una colección de pies, de brazos, porque pues un avance, ¿no? Me doy cuenta de que el tamaño no es el correcto, y esa es la ventaja, ¿no? Ya para ir cerrando aquí, lo que yo recalco en la impresión 3D es que es una tecnología tan económica y tan fácil de usar, que si yo mi elemento lo quiero cambiar porque no me gustó cómo se ve una curva, la cambio. Solo es abrir el software, modificar la pieza y mandar a imprimir, ¿no? Y el tiempo que se demore. Pero es como chévere y pues saber de que si no me gusta una pieza la cambio, solo es cuestión de tiempo y de material y ya. Entonces fue algo muy importante para mí, yo creo que me va a recalcar toda la vida y siempre va a seguir con la impresión 3D, y es algo que todavía los estudiantes, ¿sí? En mi asignatura de automatización intento enfocarme en la impresión 3D y verles, enseñarles cómo hacer los diseños y la importancia de imprimir. Hoy en día pues hemos hecho muchos proyectos en impresión 3D, en la parte de la Semana del Emprendimiento. Bueno, ahí hemos estado presentes en todo este tipo de actividades de la UDI y nos ha ayudado y pues le ha gustado a la gran mayoría de los estudiantes la parte de impresión 3D. Bueno, entonces pues para agradecer a todos los que estuvieron presentes, estuvieron oyendo, y los invito pues a estar pendientes de los próximos capítulos. Vamos a traer nuevos invitados, a hacer nuevas interacciones y seguir avanzando en la parte de inteligencia artificial en la robótica. Muchas gracias.